4349. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días y feliz año. Estamos en Golpe a Golpe. Estamos aquí hoy lunes 7 de enero del 2019 y estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas y Marilia García, en los controles estará César Arteaga, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Noticias que para nosotros son importantísimas, tienen que ver con publicadas en costadelsol.fm.net. Comisario de PDVSA, Latimer Molero, números en picada. El comisario de PDVSA presentó un informe donde, bueno, los números que se manejan del año 2017 y parte del 2018 son, bueno, catastrófico. Ese está bueno para que lo lean. Bueno, la situación de Cristian Serpa, ahora es acusado de acosador sexual. También hay una noticia que es el cazabobos del bono de Reyes de Mago. Pusieron a correr una noticia que iban a pagar un bono ayer y la gente se volvió como loca. Eleazar Díaz Rangel, un cuento: la corrupción militar es el precio que hay que pagar por la estabilidad de la democracia. Eso está publicado. Un cuento de Prieto Figueroa de la situación de los militares, que no ha cambiado mucho. Y la leña se convierte en un artículo de primera necesidad, señores. Están usando leña en el interior para poder cocinar. Y en línea tenemos al diputado Ángel Medina. El diputado Ángel Medina es electo por el Estado Bolívar, de la Asamblea Nacional, es dirigente de Primero Justicia, es presidente palatino. Buenos días, Ángel, un placer saludarte. Hola, Fran, buen día, saludos, gracias por la invitación. Ajá, Ángel, se instaló un nuevo parlamento desde el punto de vista de la directiva y queríamos saber cómo ves tú eso, cuáles son las expectativas que se generan para ti con esta nueva directiva y producto de la juramentación de Nicolás Maduro para el 10 de enero. ¿Cómo ves tú esa situación nacionalmente? Mira, Frank, evidentemente el sábado pasado hicimos la instalación de la Asamblea Nacional con la presencia prácticamente de todos los diputados que están en Venezuela, los que no han estado, los que se han quedado aquí, los que no han debido a salir exilados, ni los que han estado lamentablemente presos, como Juan Requesén. Y yo creo que hay que resaltar algo en primera instancia. Lo primero es que el día sábado se ratificó un acuerdo de unidad, que es el acuerdo que ha permitido la sostenibilidad y la gobernabilidad de la Asamblea Nacional durante todos estos años. Yo creo que eso es importante que se reafirme y se recalque que el día sábado se reafirmó eso con la presidencia de Juan Guaidó, con la vicepresidencia de Zambrano y con la vicepresidencia de Stalin González. Yo creo que eso es importante decirle al país, que hoy más que nunca hay un criterio claro de unidad, de trabajar en unidad y de mantener los acuerdos políticos que se han permitido que la Asamblea Nacional hoy, a pesar de toda la adversidad, siga siendo un espacio, el único poder legítimo de Venezuela y del mundo. Entendiendo eso así, tenemos un enorme reto que es la gestión parlamentaria o la hoja de ruta de durante todo este año 2019. Una hoja de ruta que comienza con un primer escollo, que es el 10 de enero. El 10 de enero, donde nosotros hemos dicho muy claro, el 10 de enero lo que va a suceder es que Maduro va a continuar usurpando la presidencia de la República, pero con un añadido, que va a ser absolutamente ilegítimo frente al mundo. Ya es ilegítimo frente a los venezolanos, pero ahora va a ser ilegítimo no solamente de desempeño, sino también de origen, ante los venezolanos y ante el planeta. Ante el planeta, quiero decir, ante el mundo democrático de este país. Y eso evidentemente impone unos enormes retos
y por eso hablo de la hoja de ruta del año 2019. Una hoja de ruta que quedó bien clara el día sábado, que le hemos planteado en primera instancia con varios puntos. El primero tiene que ver con propulsar o proponer desde la Asamblea Nacional la transición necesaria y la transición política que debe dar este país. Para ello, no solamente hay que crear un organismo que lleve adelante esa transición, una especie de espacio que permita unificar la mayor cantidad de criterios y la mayor cantidad de sectores de la vida nacional para, junto con la Asamblea Nacional o teniendo como rectora la Asamblea Nacional, avancemos en todas las acciones necesarias para provocar la transición. Una agenda legislativa para la transición, que forma parte importante de todo esto. El desconocimiento claro y absoluto de Maduro como presidente o como un usurpador, o reafirmar que Maduro está usurpando la presidencia de la República. Avanzar en la constitución del resto de los poderes públicos que hasta ahora están pendientes para la vida nacional. Es decir, aprobar la ayuda humanitaria, crear un fondo que permita la repatriación de activos producto de la corrupción. Es decir, toda una serie de eventos y toda una serie de propuestas que se lanzaron el día sábado y que este martes vamos a ratificar en la propia sesión de la Asamblea Nacional, pero que en todo caso lo que busca es proponerle al país una hoja de ruta del año 2019 para que efectivamente este sea el año de la transición hacia la democracia de Venezuela. Ángel, todo eso suena muy bonito, todo eso suena, como se dice, muy elegante. Pero cuando uno ve las realidades se da cuenta que adentro de la Asamblea no están todos de acuerdo, porque fíjate tú, hay dos situaciones que llaman mucho la atención, porque el año pasado quedaron inconclusas, que es el famoso informe de Odebrecht y la averiguación o qué va a hacer la Asamblea con el caso Gorrín, porque hasta este momento no hay nada concreto con esa situación. Entonces, es verdad, se hacen llamamientos, hay una situación bien compleja, la crisis del país, el presidente de la República es ilegítimo, sí, todos esos son unos llamados que suenan muy bien, pero cuando se empiezan a concretar las cosas, empiezan a salir las desavenencias dentro de los diputados. Como te digo, el caso del informe de Odebrecht y el caso de Gorrín, o sea, estas son alturas que nosotros prácticamente como ciudadanos no sabemos cuál es la opinión real de la Asamblea Nacional en esa materia, porque siempre se dice que va a salir el informe, va a salir y nunca sale. Mira, con el tema del caso Andrade, que no solamente es el caso Gorrín, es el caso Andrade, no solamente se han hecho una serie de discusiones y averiguaciones e informes en el seno de la Comisión de Contraloría, sino que además hay una comisión que está trabajando en eso y que debería presentar el informe en los próximos días, ¿no? Eso es lo primero. Y en el caso de Odebrecht, bueno, hay más tela que cortar en términos de las investigaciones que ha avanzado la propia Asamblea Nacional y la propia Comisión de Contraloría. Por cierto, en el caso de Gorrín, es importante que la gente sepa que no es porque salió Andrade declarando en el año pasado, a finales del año pasado, o que fue detenido en los Estados Unidos, que la Asamblea Nacional está investigando. El caso de Gorrín tiene más de 4 citaciones a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, hechas por la propia presidencia de la Comisión de Contraloría, para que vaya a explicar una serie de eventos que a todas luces son irregulares para la Asamblea Nacional. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no se ha hecho nada, ni que eso está escondido o que eso está debajo de la manga, muy por el contrario. Hay diputados, especialmente los que trabajan en la Comisión de Contraloría, que vienen trabajando esos temas. Odebrecht, casos de PDVSA, casos de corrupción de todo tipo, en los casos de Andorra. Es decir, han venido trabajando esos temas con mucha fuerza y lo han venido exponiendo en el propio hemiciclo de la Asamblea Nacional. Ahora, volviendo al tema, evidentemente todo eso suena muy bonito. Todo lo que te dije suena muy bonito porque plantea una hoja de ruta. Pero es un enorme reto para la democracia, pero es un enorme reto también para el país. Es un reto brutal para la propia Asamblea Nacional y para la élite política del país. No estamos diciendo que esto se va a cumplir simplemente porque tú lo digas, y lo dejamos también muy claro el día sábado. Esto requiere de una acción mancomunada no solamente de la política, una acción mancomunada de toda la sociedad venezolana. Y por eso es que queremos crear un organismo que permita mancomunar esas acciones y entender un espacio para todos avanzar en esas acciones. No es fácil lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una enorme autocracia y, como lo hemos dicho, Maduro está usurpando la presidencia de la República. Es un hecho, además, inédito para toda América Latina. Yo estoy revisando por lo menos los últimos 60 años la historia de América Latina y esto que está sucediendo en Venezuela es inédito para la región y, por tanto, es inédito para Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que entender
que tenemos grandes retos en el frente, retos que tienen como base una enorme crisis económica que sin duda alguna se va a profundizar con muchísima fuerza, dolorosa fuerza durante todo este año, y que nos llama a todos a poder buscar de la mejor forma posible, con la mayor inteligencia política y con el uso del único poder legítimo que tiene Venezuela, que es la Asamblea Nacional, de buscar un modelo, un camino para que se permita la transición política. Mira, ya está pasando. Cuando tú ves que magistrados después del Tribunal Supremo de Justicia empiezan a huir del país y empiezan a refugiarse en el imperio, tú ya estás viendo cómo hay un desgranamiento, hay un desmoronamiento de la cúpula del poder. Bueno, eso forma parte de las estrategias de transición, ver de qué manera tú puedes ir provocando la mayor contradicción en el seno del poder que permita avanzar en una transición política en este país que es necesaria. Como lo hicimos también el día sábado, hicimos un llamamiento a esas 40 y tantos curules que tiene el poder en la Asamblea Nacional, a que vuelvan a la Asamblea Nacional y que no sigan cumpliendo ese rol lamentable de seguir destruyendo la nación, sino que sean ellos partícipes en el modelo de transición y en el esquema de transición política hacia la democracia que debe transitar necesariamente este país. Ángel, por razones tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a tocar contigo el tema internacional, especialmente porque tú eres presidente del Palatino. Queremos tocar ese tema contigo y también queremos tocar dentro de ese tema toda esa guerra mediática que hay, porque por ejemplo le pusieron a Antonio Tajani palabras en su boca que él no había dicho, ¿no? O sea, pareciera que hay una especie de sala situacional tratando de crear unas confusiones en materia de apoyo internacional o cómo se dice, tratar de desmentir pues lo que ha hecho hasta este momento la Asamblea Nacional, que es conseguir un gran apoyo con el Grupo de Lima, la Comunidad Económica Europea, etcétera, y entonces hay una especie de guerra pues en las redes tratando de desmentir todo eso, y para que tú nos ubique, porque como te repito, a Antonio Tajani le pusieron un escrito que estuvieron prácticamente, mandándolo todo el día de ayer, y pareciera que todo eso está fuera de foco, todo eso es irreal, porque la Comunidad Económica Europea parece que con respecto a Venezuela tiene una posición muy sólida, igual que el Grupo de Lima. Y hay dos países que parece que no acompañan al Grupo de Lima, pero en su mayoría la situación va a ser bastante dura para el presidente Nicolás Maduro en materia internacional, y eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, dirigente de Primero Justicia y presidente del Palatino. Y le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con toda esa guerra mediática que hay para desinformar sobre la situación internacional con respecto a Venezuela. Y le poníamos el ejemplo de Antonio Tajani. ¿Qué nos puede informar tú de esta situación, Ángel? Mira, lo primero que yo creo que es importante que le digamos al país que efectivamente, y sobre todo en las redes sociales y en los teléfonos, en los WhatsApp, lo que uno va recibiendo, se reciben en gran medida muchas veces lo que uno llama las fake news o las noticias que son mentiras. Y tenemos que tener mucho cuidado, y por eso el llamado que hacemos es siempre a buscar fuentes de información confiables. RCR, los canales de información oficiales de la Asamblea, las redes sociales de los diputados, las redes sociales de periodistas reconocidos en Venezuela, la de los medios de comunicación, para que se informen allí
sobre la realidad. Por ejemplo, ya en mi Twitter está colgado, en Ángel Medina D, está colgado la respuesta o el Twitter oficial de Antonio Tajani, donde desmiente esta noticia y donde deja muy clara la posición de la Unión Europea y del Parlamento Europeo frente a lo que ha sido el golpe continuado a la Constitución que ha dado Maduro y el poder que está lamentablemente en Venezuela. O sea, yo creo que eso es importante porque en los próximos días van a aparecer esa y muchas más noticias que tratan de desvirtuar la información, que van a tratar de modificar la opinión pública, pero que además van a tratar, en todos los casos, que es el objetivo final de esta noticia falsa o esta fake news, de tratar de modificar el pensamiento de los venezolanos y sobre todo crear en un público, un pueblo que está ávido de un cambio, crear contradicciones y crear desesperanza. Así que estemos muy pendientes en todo lo que rueda en las redes sociales y siempre tratemos de confirmar esto con los medios de comunicación, porque yo creo que y con la fuente de información más confiable, yo creo que eso es importante. Ahora, desde el punto de vista internacional, evidentemente, Maduro hoy, a partir del 10, con más fuerza, va a empezar a tener el mayor aislamiento internacional y el mayor desconocimiento internacional que ha visto un presidente en América Latina en al menos los últimos 70 años. Esto no es algo que va a avanzar ahora, esto es algo que va a seguir profundizando la crisis que ya se ha venido dando. Para nadie es un secreto las limitaciones enormes que ha tenido el poder para avanzar en los últimos, por lo menos en los últimos 8 o 9 meses en Venezuela. Y esas limitaciones son producto de un esfuerzo mancomunado entre los sectores políticos de oposición venezolanos y el mundo y la comunidad internacional. Gran parte de los eventos que hoy se están sucediendo y decisiones de la comunidad internacional son producto de años, o por lo menos 2 años, de diplomacia parlamentaria avanzados de la Asamblea Nacional, de explicar la situación que está viviendo Venezuela y de ir llevando a la comunidad internacional a comprender la difícil situación que estamos viendo y a tomar acción. Siempre lo decíamos, el mundo estaba preocupado y ahora el mundo está ocupado con mucha fuerza de lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela dejó de ser un problema de los venezolanos y hoy es un problema que cambia la estabilidad política de la región latinoamericana y evidentemente cambia la realidad y la estabilidad política de la región americana, y eso tiene que evidentemente tener una acción concreta de los organismos multilaterales. El mismo hecho de que la propia Organización de Naciones Unidas ya tenga el caso venezolano como uno de los temas de su agenda, es claro de que Venezuela lamentablemente está haciendo una distorsión para América, para Latinoamérica y especialmente para el mundo democrático que está pendiente y está actuando sobre Venezuela. Así que lo que viene en los próximos meses no es más que ese afianzamiento de la acción internacional y la comunidad internacional frente a la necesidad de que Venezuela se produzca una transición política. No de gratis en la Asamblea Nacional, te repito, estamos hablando de que se produzca y de avanzar en una transición política, porque es lo que quieren los venezolanos, pero también es lo que quiere la comunidad internacional. Ángel, el Grupo de Lima tomó una decisión de que va a profundizar pues algunas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se habla de retiro de embajadores, se habla de aislamiento económico, pero dentro de todas estas medidas es evidente que el gobierno también va a tomar su respectiva, ¿cómo se dice?, contramedidas pues contra esos países. Y en el caso de Chile, que tiene a Freddy Guevara en la embajada, ¿cómo sería esa situación si llegaran a romperse relaciones, si el gobierno de Chile llegara a retirarle al embajador de Venezuela? ¿Cómo quedaría esa situación ahí desde el punto de vista de Freddy? Mira, Fan, es importante explicar a la gente, y es un dato que es interesante saber, que el Grupo de Lima no tiene embajadores en Venezuela desde hace más de 1 año y medio. O sea, todos los miembros del Grupo de Lima lo que tienen son encargados de negocios. Lo que existe hoy es una embajada con un consulado y un encargado de negocios que está encargado de representar al gobierno y de representar a los ciudadanos de esa nación en Venezuela. Eso es importante tenerlo claro. O sea, hoy ni Argentina, ni Paraguay, ni Chile, ni Perú, ni Colombia tienen embajadores. Tienen la figura del embajador, que es la figura de mayor presencia o la mayor representación de una nación desde el punto de vista diplomático. Lo que tienen son encargados de negocio. Lo que ha hecho el Grupo de Lima es que evidentemente en el marco de su legislación interna van a revisar las relaciones diplomáticas. No han hablado nunca de cierre de embajadas, pero sí están hablando de limitar la presencia de los funcionarios diplomáticos de sus países en Venezuela.
Eso en primera instancia. Yo creo que otra cosa que es importante rescatar del Grupo Lima, y tú lo dijiste, Frank, es el tema de que ahora van a avanzar no solamente un tema diplomático, sino acciones concretas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de migración, hacia los funcionarios públicos y hacia los funcionarios de alto nivel en Venezuela y los que están en el poder en Venezuela. Eso es muy importante porque todos sabemos que desde hace mucho tiempo la corrupción venezolana está planteada en inversiones, está planteada en activos en grandes sitios de América Latina o en varias partes de América Latina. Y que el Grupo de Lima avance en esto, creo que es súper importante en términos de lo que debe ser una presión internacional decidida a que efectivamente en Venezuela se produzca una transición. Así que, y lo importante es que además tener claro que esto no se trata solamente del Grupo de Lima, se trata también de que la comunidad de la Unión Europea va a avanzar también en tener posiciones muy claras y firmes sobre lo que está pasando en Venezuela. Se trata de la propia posición de los Estados Unidos, de la propia posición de la OEA, de la posible visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. Es decir, es todo un cúmulo de acciones internacionales que van a venir sobre Venezuela. Ángel, tenemos que ir a otro corte y cuando regresemos vamos a tocar contigo ahora otro tema que a nosotros siempre nos agrada, sobre todo a los usuarios aquí de Caracas, que es la situación del interior de la República y en especial del Estado Bolívar, donde tú eres diputado y acabas de pasar las Navidades allá, y nos digas cómo está esa situación tan compleja allá, porque la información que le llega a uno es que todo eso que llaman empresas básicas está paralizada, hay una situación difícil con la comida, y tú, bueno, nos pongas al día de la situación que están viviendo allá en el Estado Bolívar. Estamos conversando con Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, dirigente de Primero Justicia y presidente de Paz Latino. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó
Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y mantenemos en línea a Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, y nos iba a dar un resumen de la situación que se vive en el Estado Bolívar. Ángel, somos todo oído para que nos informe cómo está la situación en el Estado por donde tú eres diputado. Mira, es la misma situación de todo el país, una grave... los servicios públicos en el peor estado del momento, no hay transporte público, con el agravante de que en el Estado Bolívar se mezcla todo el tema de todas las mafias que tú te puedes imaginar están presentes en el Estado, la mafia del oro, la mafia de la comida, la mafia del transporte, la mafia del coltán, la mafia del el hierro, el aluminio, la mafia de las empresas básicas, es decir, todo eso se conjuga para tener un Estado con muchísima conflictividad social, pero con una pobre presencia del Estado, efectiva del Estado, para defender a los ciudadanos. Pero además tenemos un tema que es muy complicado en este momento, que es que el poder lamentablemente ha avanzado en los últimos meses en la judicialización de toda la actividad sindical y de toda la actividad de representación de los trabajadores. O sea, hoy tenemos, por ejemplo, a Rubén González, que es el secretario general de Ferrominera, detenido en La Pica, y tenemos a José Hidalgo, que es el secretario general del sindicato de Banalún, también detenido en La Pica, y tenemos al menos 16 dirigentes de alto rango de los movimientos sindicales de Guayana permanentemente acosados y permanentemente amenazados por el poder, para también correr la misma suerte que de Rubén y que José. Además de eso tenemos 11 trabajadores, casi 15 trabajadores más, detenidos también por razones estrictamente de lucha laboral y de lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores de Guayana. Todo eso evidentemente apunta a una crisis mayor en términos de lo que está viviendo Guayana. Nosotros hemos estado muy presentes con ellos, hemos estado atentos a esta situación y además aprovecho este espacio que me estás dando para denunciar esta situación que a todas luces es irregular. Por ello, lamentablemente hoy Bolívar vive y padece con mucha más fuerza lo que vive y padece el resto del país. Bueno, igual no hay agua, igual no hay luz, igual no hay servicios públicos como lo tiene toda Venezuela. Bueno, Ángel, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Seguimos con ánimo de estar contigo en otras oportunidades, y hemos conversado con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, dirigente de Primero Justicia y presidente del Palatino. Y nosotros ahora tenemos en línea a José Toro Hardy. Buenos días, José, un placer saludarte. Muy buenos días y feliz año, primera vez que conversamos en este 2019. Bueno, igual, José, pero José, el comisario de PDVSA, Latimer Molero, acaba de publicar, CostaDelSolFM.net, acaba de publicar un resumen del informe. Está en su página web y habla de números en picada y habla de una cantidad de situaciones que están ocurriendo en PDVSA que son impresionantes, ¿no? Habla que la producción petrolera
proveniente de la gestión de las empresas mixtas que se llama CBP, produjeron 1.037.000 barriles y en el 2016 habían producido 1.141.000. Entonces, bueno, la situación parece que es más grave de lo que se venía diciendo, según el informe de este comisario. Yo no he visto todavía el informe del comisario, no, ya lo voy a buscar. Pues es una exclusiva que te estoy dando porque nosotros lo acabamos de publicar esta mañana, a las 6 de la mañana. Qué bueno, ya lo voy a buscar, pero ciertamente creo que lo que está diciendo el comisario es algo que ya todos de alguna manera sabíamos. La producción petrolera de Venezuela se está viniendo a pique. La de PDVSA, mucho peor es la situación. La de los socios en las empresas privadas también es muy seria, y es muy seria porque desde que el año 2007 cambiaron la ley de hidrocarburos y plantearon allí que en las empresas mixtas el 60% de la inversión correspondía a PDVSA, el 40% a las empresas privadas. El tema es que PDVSA no ha puesto su 60% que le corresponde de las inversiones y por tanto las empresas privadas también son reticentes de ponerlo, entre otras cosas porque han tenido dificultades para la repatriación de dividendos de todo esto. La situación es muy grave en PDVSA. El año pasado cayó en más de cerca de 650.000 barriles diarios y sigue cayendo, según informes de la OPEP, a razón de más de 40.000 barriles diarios cada mes. Es muy serio. José, y te voy a dar otra información que publica en el resumen, que es en relación a la fuerza laboral. Él dice que la fuerza laboral de PDVSA al cierre del 2017 son 132.559 trabajadores, mientras las contratistas tienen 7.836. Pero llama mucho la atención que de esos 132.559 trabajadores, PDVSA tiene 106.894 trabajando en Venezuela, 4.576 personas en el exterior y 21.039 trabajadores que laboran en actividades no petroleras. Bueno, ¿qué hacen 4.576 personas fuera de Venezuela trabajando en qué área petrolera fuera de Venezuela? Porque bueno, recuérdate que PDVSA es propietaria del 100% de Citgo. Citgo ya no es así, pero solía tener 7, 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, solía tener acueductos que atravesaban los Estados Unidos de sur a norte, solía tener, abanderadas con la marca Citgo 15.750 estaciones de servicio y solía controlar el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, ya no es así. Probablemente hoy en día le queden unas 3 refinerías, se desprendieron de los oleoductos, ya habrá casi que acaso 5.000 estaciones en lugar de 15.750, en fin. Pero yo me atrevo a calificar de caótica la situación de PDVSA, porque además está severamente endeudada. Y además de que está severamente endeudada, nada más está pagando de su deuda externa, nada más que uno de los bonos, que son los bonos 2020, que corresponden a aquellos bonos del año 2017, que para refinanciarlos hasta el año 2020 se ofreció en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo. Y para no perder Citgo, esos son los únicos bonos que se están pagando. Los demás en este momento están en default. Ahora, pero eso indica que la situación es bien compleja entonces con PDVSA, no solamente ahorita, sino para el futuro. O sea, no es tan fácil entonces conseguir inversiones como se viene cacareando a cada momento. No, espérate, no es fácil conseguir inversiones bajo las condiciones actuales. Con condiciones racionales. Entendamos una cosa. El petróleo tiene un límite de vida más o menos previsto. La Agencia Internacional de la Energía dice que de aquí al año 2040 la demanda mundial de petróleo va a crecer equivalente a lo que hoy en día consumen China y la India juntas. Pero de ahí en adelante esa demanda va a empezar a caer y el petróleo va a ser desplazado por otros agentes energéticos. Eso significa que quienes tienen petróleo en este momento están haciendo lo indecible por atraer inversiones bajo condiciones bien competitivas para tratar de explotar el petróleo que tengan y que no se les vaya a quedar para siempre en el subsuelo.
pero las condiciones establecidas en Venezuela son lo menos competitivas que existen. Nadie está dispuesto a venir a Venezuela en las actuales condiciones, a no ser bajo formas irregulares, como sería la asignación a dedo de contratos que no estén aprobados, que no hayan sido licitados, etcétera, etcétera, que es lo que vienen haciendo, por cierto. Ahora, si Venezuela tuviese, digamos, una ley de hidrocarburos, respetase la propiedad privada, no estuviese apropiándose de inversiones de otros, etcétera, hubiese seguridad jurídica, bueno, el país sí estaría en condiciones de atraerla. Sí, y pero, lo que es más, José, pero eso es desde el punto de vista político, digamos, modificación de leyes, permitir, pero desde el punto de vista operacional, o sea, la situación de la industria en Venezuela es bien difícil, es caótica, o sea, que hay que hacer grandes inversiones no solamente en el área petrolera, sino para poder, digamos, todos los servicios que está alrededor de una industria de ese tamaño, ¿no? O sea, que prácticamente no hay vías de penetración ahorita para llegar a los pozos, o sea, una cantidad de cosas deterioradas, la inseguridad, o sea, la inversión es fuerte y pareciera que no es, digamos, que no es tan llamativo, pues, porque es dura la cosa, ¿no? No, te vuelvo a decir, no es llamativo bajo el actual estado de cosas. En otras condiciones podría hacerlo. Ahora, es que vamos a tratar de ponerle números a eso. Para poder recuperar lo que producíamos en 1998, habría que invertir entre 25 y 30 mil millones de dólares entre inversiones y gastos por año durante los próximos 7 años. Es decir, para recuperar la producción que tenemos hace 20 años, tendríamos que invertir cerca de 25 a 30 mil millones de dólares por año durante 7 años. Desde luego, eso luce absolutamente imposible dentro del actual panorama político, dentro del actual esquema político. Hay que ir a una modificación sustancial de la política económica, lo cual no es viable dentro del actual esquema político. O sea que desde el punto de vista de ingreso tampoco entonces es lo que más o menos espera la gente o no, cree la gente que va a ocurrir, porque con esas inversiones recuperar ese dinero hay que digamos vender ese barril en una cantidad de dinero importante y los ingresos para el país no van a ser tan como eran en otros tiempos, ¿no? Bueno, fíjate, lo que puede ayudar a recuperar la economía venezolana es el efecto multiplicador de las inversiones que hay que realizar más que el precio del petróleo. Durante muchísimos años estábamos convencidos de que lo que importaba era el precio del petróleo y que para lograr ese objetivo había que producir menos para que aumentase el precio del petróleo. Bueno, eso hoy en día ya no es tan así. Hoy en día lo que hace falta, más importante que los precios, son las inversiones. Cuando hay fuertes inversiones, eso tiene un efecto multiplicador que hace que inmediatamente se reactive el resto de la economía, la industria de la construcción, las ferreterías, los abastos, todo. Sí, pero José, el único que está diciendo eso eres tú, porque aquí la mayoría de los políticos piensan que solamente al caer el gobierno esto se dispara para todos lados, ¿no? No, eso no es así. Si no cambian las condiciones, esto no se dispara para nada. Y si no cambia la mentalidad del venezolano, porque aquí... Y si no cambia la mentalidad. Pero en ese sentido también te debo decir una cosa. Se están realizando estudios sumamente minuciosos de planes de qué hacer a partir del día siguiente, con un nivel de detalle extraordinario y con una participación, al menos en el tema económico, en el cual no he podido participar, donde si tú me mencionas los 30 economistas más conocidos, más reconocidos del país en el exterior, porque también están participando en el exterior de la Universidad de Harvard de economistas como Ricardo Hausmann, como Miguel Santos, como muchísimos. La calidad de los estudios, de los planes para qué hacer para reactivar a Venezuela a partir del día siguiente son de una calidad extraordinaria. Ahora, no es que cae el gobierno y seguimos en la misma guachafita
y pasa nada, no. Ajá, pero mira, José, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos te vamos a insistir en eso. Eso lo estás diciendo solamente tú, pareces una voz en el desierto. Los políticos no tienen clara esa situación y eso hay que tratar de solucionarlo, de que ellos por lo menos abran los ojos y le digan a la gente, mire señores, lo que viene aquí es otra cosa de lo que se está esperando, porque aquí la mayoría de la gente cree que en lo que se resuelva la situación política, esta que tenemos, esta crisis institucional, se va a resolver todo, y ya pareciera que el petróleo, con lo que tú dices, no da para eso, pero eso no lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con José Toro Hardy, le habíamos dado una pregunta en el aire y una opinión, que es que el único que está hablando de lo que va a ser nuevamente, lo que podríamos decir, la nueva era petrolera, eres tú, porque los demás pareciera que no, los políticos parecieran que no entienden que tiene que ir explicando eso a la gente. Mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo que eso habría que defenderlo mucho más, pero mira, hace unos 15 días en el Teatro de Chacao se presentaron los planes económicos. El Teatro de Chacao abarrotado de gente, porque esto despierta un enorme interés. Se presentaron los planes apoyados por todos los partidos de la oposición, por cierto, todos, o casi todos, de lo que hay que hacer en materia macroeconómica, en materia social. A mí me correspondió presentar el tema petrolero, pero allí se hizo un análisis bien completo de las distintas áreas, y ahora en la segunda semana de enero van a continuar la presentación de estos programas con los temas, por ejemplo, de educación, de salud, los problemas de tipo laborales, los problemas sindicales, todos los sectores de la economía. Están siendo minuciosamente estudiados. Yo quisiera transmitir de alguna manera confianza a quienes nos escuchan, que el país no cae en un vacío si aquí se llega a producir un cambio. Ese cambio es condición indispensable para que el país retome su rumbo de crecimiento, pero eso sí, es condición indispensable, pero no suficiente. Para que lo retome hay también que aplicar todos los programas que hoy en día, en la actualidad, son perfectamente conocidos, se han aplicado en muchos países, han sido discutidos con organismos internacionales, se conocen los montos de financiamiento que se van a requerir, se conoce específicamente lo que hay que hacer en la industria petrolera en cuanto a las inversiones que se puedan necesitar, el número de pozos cerrados que hay que rehabilitar, el número de pozos nuevos que hay que perforar, todo está minuciosamente detallado. Ahora, como te vuelvo a decir, nada de eso va a ocurrir si se mantiene el actual esquema político, que ha sido el causante del caos que hoy en día estamos viviendo en Venezuela. No, eso estamos totalmente de acuerdo, pero es que cuando uno ve la magnitud de la crisis, porque ahí hay una noticia, o sea, ya venden en algunos estados de Venezuela ya venden leña para que la gente pueda cocinar, o sea, se convirtió en un producto pues para el consumo, o sea, no para fiestas, para hacer un mondongo, no, sino para que la gente pueda cocinar. O
sea, imagínate tú, o sea, esto es una crisis, o sea, cuando uno ve eso dice, bueno, pues esto es una crisis espantosa, ¿no? Un país brutal, como este, que un tipo tenga un estacionamiento llena de palos para venderle a una persona que vaya, un montón de madera para que pueda cocinar en su casa, imagínate dónde hemos llegado, pues, ¿no? Bueno, mira, vamos a ponerle otra vez cifras a esa crisis. Hoy en día Venezuela padece la hiperinflación más alta del mundo entero, y es claramente una inflación inducida, pero no es inducida por una guerra económica ni ninguna de estas cosas que dice el gobierno, es inducida por el enorme déficit fiscal del sector público. Déficit fiscal que es cubierto mediante emisiones de dinero inorgánico, dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, que hace que crezca la masa monetaria con unas cifras fenomenales, y eso hace automáticamente que suban los precios. Este año la inflación en Venezuela, en el 2019, el Fondo Monetario Internacional prevé que pueda superar el 10 millones por ciento. 10 millones por ciento. Pero la cifra luce bastante conservadora al aplicar las fórmulas matemáticas que usualmente se aplican para esto. Como tú dices, lo que hay es que ver la realidad. Esa cifra a lo mejor se queda corta, porque uno sale ahorita a ver los precios y eso parece que bueno, no sé, eso parece que eso es causado exactamente por lo que te digo, porque el gobierno gasta muchísimo más de lo que ingresa, pero como no tiene cómo cubrir ese gasto, porque se le vino abajo el ingreso petrolero, porque la recaudación fiscal se vino abajo, porque el consumo se ha caído fenomenalmente en el país y por lo tanto el IVA también, bueno, el gobierno lo que hace es pedirle al Banco Central que emita enormes cantidades de dinero, ni siquiera imprimiéndolo, no imprimen dinero casi, emiten vía bits de computadoras, pero eso genera un aumento de los precios incontrolable. Pero además de la hiperinflación, tenemos que en 4 años más o menos el Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la economía venezolana se ha reducido a más de la mitad. Es como si tú tuvieses una manzana y la cortases por la mitad. Bueno, eso le ha pasado, la economía venezolana es la mitad de lo que era hace 4 años. Hacia eso le sumas la enorme escasez de bienes de todo tipo, muy particularmente de alimentos y medicinas, entonces, y el desempleo que se viene creando, bueno, entonces súmame esos factores. Bueno, José, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo. Por Twitter nos piden que dónde está publicado el informe. Bueno, el informe está publicado en costadelsolfm.net. Comisario de PDVSA, Latimer Molero, números en picada se llama el titular. Es un resumen del informe del comisario de PDVSA. Lo volvemos a repetir. Y está publicado en costadelsolfm.net. Hemos conversado con José Toro Hardy, experto petrolero, y será hasta mañana.